Una introducción al poder de la unión. En el complejo mundo laboral, los trabajadores a veces se sienten como pequeñas piezas de un engranaje gigante. Es fácil sentirse impotente, sin voz frente a las grandes empresas o instituciones. Aquí es donde entran los sindicatos, como una fuerza que busca equilibrar la balanza. Un sindicato es, en esencia, una organización de trabajadores unidos por un objetivo común: mejorar sus condiciones laborales. Imaginen un equipo de fútbol. Cada jugador tiene un rol, pero todos trabajan juntos para alcanzar la victoria. Los sindicatos funcionan de manera similar. Reúnen a trabajadores de un mismo sector o empresa, sin importar su posición o antigüedad, para luchar por salarios justos, jornadas laborales dignas y un trato equitativo. Su poder reside en la unión. Al actuar como un frente unido, los sindicatos tienen mayor capacidad de negociación frente a los empleadores. No se trata solo de exigir, sino de dialogar y llegar a acuerdos que beneficien tanto a los trabajadores como a las empresas. La existencia de los sindicatos es fundamental para una sociedad justa y equitativa. Su labor impacta directamente en la vida de millones de personas, garantizando que sus derechos sean respetados y que tengan una voz en las decisiones que afectan su futuro. La historia de los sindicatos en Guatemala es una crónica de lucha, resistencia y esperanza. Sus raíces se hunden en las primeras décadas del siglo XX, en un contexto marcado por la desigualdad social y la explotación laboral. En 1944, con la Revolución de Octubre, se abren espacios de libertad y los sindicatos encuentran un terreno fértil para crecer. Se promulga el Código de Trabajo, reconociendo el derecho a la sindicalización y la huelga. Comienzan a surgir sindicatos en diversos sectores, desde la agricultura hasta la industria, unidos en la búsqueda de justicia social. Lamentablemente, este periodo de florecimiento se ve truncado por la violencia política que azotó al país durante la segunda mitad del siglo XX. Durante el conflicto armado interno, muchos líderes sindicales fueron perseguidos, desaparecidos o asesinados, silenciando las voces que se alzaban en defensa de los trabajadores. A pesar de la represión, el movimiento sindical nunca se extinguió del todo. Con la firma de los acuerdos de paz en 1996, se abre un nuevo capítulo en la historia de los sindicatos guatemaltecos. Se reactivan viejas organizaciones y surgen nuevas, con el objetivo de reconstruir el tejido social y luchar por los derechos laborales en un país aún marcado por la desigualdad. El impacto de los sindicatos en Guatemala va más allá de la esfera laboral. Su lucha por la justicia social ha tenido un efecto dominó, generando cambios positivos en la sociedad en su conjunto. Gracias a la presión de los sindicatos, se han logrado avances significativos en materia de derechos laborales. La jornada laboral de 8 horas, el descanso semanal remunerado, las vacaciones pagadas, son conquistas que hoy damos por sentadas, pero que fueron fruto de la lucha incansable de los sindicatos. Pero su impacto no se limita al ámbito legal. Los sindicatos han sido actores clave en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Han promovido la educación y la capacitación de los trabajadores, han luchado contra la discriminación y la explotación infantil, y han alzado la voz contra la corrupción y la impunidad. En un país donde la pobreza y la desigualdad siguen siendo un desafío, los sindicatos juegan un papel fundamental como garantes de los derechos de los sectores más vulnerables. Su labor es esencial para construir una Guatemala más justa, donde todos tengan la oportunidad de vivir con dignidad. A lo largo y ancho de Guatemala, miles de trabajadores continúan la lucha por sus derechos bajo la bandera de diversos sindicatos. Conozcamos algunos ejemplos que ilustran la importancia de estas organizaciones en la actualidad. En el sector público, el Sindicato de Trabajadores de la Salud ha sido un actor clave en la defensa de la salud pública y los derechos laborales de médicos, enfermeras y personal sanitario. Durante la pandemia de COVID-19, el sindicato estuvo en la primera línea, exigiendo mejores condiciones de trabajo y denunciando la falta de insumos médicos. En el sector privado, el Sindicato de Trabajadores de la Maquila lucha por mejorar las condiciones laborales en la industria textil, un sector que emplea a miles de mujeres en condiciones precarias. El sindicato ha denunciado casos de explotación laboral, salarios de hambre y hostigamiento a trabajadoras. Otro ejemplo destacable es el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala, que agrupa a maestros y profesores de escuelas públicas. Este sindicato
ha sido un actor clave en la defensa de la educación pública y ha protagonizado diversas huelgas y movilizaciones para exigir mejoras salariales y mayor inversión en educación. Estos son solo algunos ejemplos de la labor que realizan los sindicatos en Guatemala. A pesar de los desafíos, estas organizaciones siguen luchando por un futuro más justo para los trabajadores guatemaltecos. Sección 5. Obstáculos en el camino. Los desafíos que enfrentan los sindicatos. A pesar de su importante labor, los sindicatos en Guatemala enfrentan numerosos desafíos que dificultan su accionar. La historia de represión, la legislación laboral débil y la falta de recursos son solo algunos de los obstáculos que deben sortear. La violencia contra sindicalistas, aunque menos frecuente que en el pasado, sigue siendo una realidad preocupante. Líderes sindicales son víctimas de amenazas, agresiones e incluso asesinatos, lo que genera un clima de miedo e impunidad que limita la libertad sindical. Por otro lado, la legislación laboral guatemalteca, aunque reconoce el derecho a la sindicalización, presenta vacíos legales que debilitan la capacidad de negociación de los sindicatos. La falta de mecanismos efectivos para la resolución de conflictos laborales prolonga las disputas y perjudica tanto a trabajadores como a empleadores. A esto se suma la falta de recursos económicos y humanos que enfrentan muchos sindicatos. La escasez de fondos limita su capacidad de brindar servicios a sus afiliados, de capacitar a sus líderes y de llevar a cabo campañas de afiliación efectivas. Superar estos desafíos es fundamental para fortalecer el movimiento sindical en Guatemala. Es necesario garantizar la seguridad de los sindicalistas, reformar la legislación laboral para hacerla más justa y promover el acceso a recursos para que los sindicatos puedan cumplir su labor. Sección 6. El futuro del trabajo. ¿Hacia dónde van los sindicatos en Guatemala? El mundo del trabajo está en constante cambio. La globalización, la tecnología y la automatización plantean nuevos desafíos y oportunidades para los sindicatos en Guatemala. La precarización laboral, caracterizada por la falta de estabilidad laboral, bajos salarios y escasa protección social, es uno de los principales retos que enfrentan los sindicatos en la actualidad. La proliferación de contratos temporales y la subcontratación dificultan la organización de los trabajadores y la defensa de sus derechos. Por otro lado, la tecnología y la automatización, si bien pueden generar nuevas oportunidades de empleo, también representan un riesgo para los trabajadores menos calificados. Los sindicatos deben adaptarse a esta nueva realidad, promoviendo la capacitación de los trabajadores y buscando soluciones para mitigar el impacto negativo de la automatización en el empleo. En este contexto, los sindicatos deben reinventarse para seguir siendo relevantes. Deben buscar nuevas formas de organización y movilización, aprovechar las nuevas tecnologías para llegar a más trabajadores y fortalecer alianzas con organizaciones sociales y movimientos ciudadanos que compartan sus objetivos. El futuro del trabajo en Guatemala dependerá en gran medida de la capacidad de los sindicatos para adaptarse a los nuevos tiempos y luchar por un modelo de desarrollo que beneficie a todos los trabajadores, sin dejar a nadie atrás. Sección 7. Más allá de las fronteras. El movimiento sindical internacional y Guatemala. La lucha por los derechos laborales no se detiene en las fronteras nacionales. El movimiento sindical internacional juega un papel fundamental en la defensa de los trabajadores guatemaltecos, brindando apoyo, solidaridad y presión internacional. Organizaciones como la Confederación Sindical Internacional, CSI, la Confederación Sindical de las Américas, CSA, y la Organización Internacional del Trabajo, OIT, trabajan en conjunto con sindicatos guatemaltecos para denunciar violaciones a los derechos laborales, promover el diálogo social y fortalecer la capacidad de negociación de los sindicatos. La presión internacional ha sido clave en la obtención de justicia en casos emblemáticos de violaciones a los derechos laborales en Guatemala. La solidaridad de sindicatos de otros países ha sido fundamental para visibilizar la situación de los trabajadores guatemaltecos y exigir el respeto a sus derechos. En un mundo cada vez más globalizado, la cooperación internacional es esencial para enfrentar los desafíos que plantea el mundo del trabajo. Los sindicatos guatemaltecos no están solos en su lucha. Cuentan con el apoyo del movimiento sindical internacional, que continuará trabajando a su lado para construir un futuro más justo para todos los trabajadores.